Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra en nuestro corazón y que ella transforme nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Fin del traidor. Llegada la madrugada, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron una deliberación contra Jesús para hacerlo morir. Y habiéndolo atado, lo llevaron y entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, viendo Judas, el que lo entregó, que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: a nosotros, ¿qué nos importa? Tú verás. Entonces él arrojó las monedas en el templo, se retiró y fue a ahorcarse. Mas los sumos sacerdotes, habiendo recogido las monedas, dijeron: no nos es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual ese campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio del que fue tasado, al que pusieron precio los hijos de Israel, y las dieron por campo del alfarero, según me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Entre tanto, Jesús compareció delante del gobernador, y el gobernador le hizo esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo acusaban, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes todo esto que ellos alegan contra ti? Pero él no respondió ni una palabra sobre nada, de suerte que el gobernador estaba muy sorprendido. Pospuesto a un ladrón. Ahora bien, con ocasión de la fiesta, el gobernador acostumbraba conceder al pueblo la libertad de un preso, el que ellos quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Estando pues reunido el pueblo, Pilato les dijo: ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que se dice Cristo? Porque sabía que lo habían entregado por envidia. Mas mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho hoy en sueños por él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás y exigiese la muerte de Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Díjoles Pilato: ¿qué haré entonces con Jesús, el que se dice Cristo? Todos respondieron: sea crucificado. Y cuando él preguntó: pues, ¿qué mal ha hecho? Gritaron todavía más fuerte, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que al contrario crecía el clamor, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y respondió todo el pueblo diciendo:
la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuese crucificado. Coronación de espinas. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la guardia. Lo despojaron de los vestidos y lo revistieron con un manto de púrpura. Trenzaron también una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y una caña en la derecha. Y doblando la rodilla delante de él, lo escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo sobre él, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se lo llevaron para crucificarlo. Crucifixión. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón. A este lo requisaron para que llevara la cruz de él. Y llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, del cráneo, le dieron a beber vino mezclado con hiel, y gustándolo no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condenación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los transeúntes lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Rey de los judíos, bájate de la cruz. De igual modo, los sacerdotes se burlaban de él junto con los escribas y los ancianos, diciendo: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Puso confianza en Dios, que él lo salve ahora si lo ama, pues ha dicho: De Dios soy hijo. También los ladrones crucificados con él le decían las mismas injurias. Muerte de Jesús. Desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban allí dijeron: A Elías llama este. Y enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja que empapó en vinagre y atándola a una caña le presentó de beber. Los otros decían: Déjanos ver si es que viene Elías a salvarlo. Mas Jesús, clamando de nuevo con gran voz, exhaló el espíritu. Prodigios. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Tembló la tierra, se agrietaron las rocas, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entretanto, el centurión y sus compañeros que guardaban a Jesús, viendo el terremoto y lo que había acontecido, se llenaron de espanto y dijeron: Verdaderamente, Hijo de Dios era éste. Había también allí muchas mujeres que miraban de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole.
Entre ellas se hallaban María la Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La sepultura. Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Se presentó delante de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregase. José tomó pues el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro. Suyo, nuevo, que había hecho tallar en la roca. Después rodó una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María la Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Custodia del sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y fueron a Pilato a decirle: Señor, recordamos que aquel impostor dijo cuando vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que el sepulcro sea guardado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan a robarlo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis guardia, id guardadlo como sabéis. Ellos pues se fueron y aseguraron el sepulcro con la guardia, después de haber sellado la piedra. Capítulo 28. Resurrección de Jesús. Después del sábado, cuando comenzaba ya el primer día de la semana, María la Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Y he ahí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo y llegándose rodó la piedra y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo a él temblaron los guardias y quedaron como muertos. Habló el ángel y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba. Luego, id pronto y decid a sus discípulos que resucitó de los muertos. Y he aquí que os precederá en Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas, yéndose a prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, corrieron a llevar la nueva a los discípulos de él. Y de repente Jesús les salió al encuentro y les dijo: salud. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a los hermanos míos que vayan a Galilea, allí me verán. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, deliberaron y resolvieron dar mucho dinero a los soldados, diciéndoles: habéis de decir, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador llega a saberlo, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de cuidado. Ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían enseñado. Y se difundió este dicho entre los judíos hasta el día de hoy. Aparición de Jesús en Galilea. Los 11 discípulos fueron pues a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. Y al verlo, lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Y llegándose Jesús les habló diciendo:
Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo. Palabra de Dios. Hasta aquí fue el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas. Recordemos la explicación de la metodología que vamos a utilizar para leer la Biblia, que les expliqué ya en videos anteriores. Evangelios de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Nota introductoria. El autor del tercer Evangelio, Lucas el médico, era un sirio nacido en Antioquía, de familia pagana. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo fiel compañero y discípulo fue por muchos años, compartiendo con él hasta la prisión en Roma. Según su propio testimonio, Lucas se informó de todo exactamente desde su primer origen y escribió para dejar grabada la tradición oral. No cabe duda de que una de sus principales fuentes de información fue el mismo Pablo, y es muy probable que recibiera informes también de la Santísima Madre de Jesús, especialmente sobre la infancia del Señor. Que Lucas es el único en referirnos con cierto detalle. Por sus noticias sobre el niño y su madre se le llamó el evangelista de la Virgen. De ahí que la leyenda le atribuya el haber pintado el primer retrato de María. Lucas es llamado también el evangelista de la misericordia, por ser el único que nos trae las parábolas del hijo pródigo, de la dracma perdida, del buen samaritano, etc. Este tercer evangelio fue escrito en Roma a fines de la primera cautividad de San Pablo, o sea, entre los años 62 y 63. Sus destinatarios son los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol de los gentiles, así como Mateo se dedicó más especialmente a mostrar a los judíos el cumplimiento de las profecías realizadas en Cristo. Por eso, el Evangelio de San Lucas contiene un relato de la vida de Jesús que podemos considerar el más completo de todos y hecho a propósito para nosotros, los cristianos de la gentilidad. Capítulo 1. Habiendo muchos tratado de componer una narración de las cosas plenamente confirmadas entre nosotros, según lo que nos han transmitido aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido conveniente también a mí, que desde hace mucho tiempo he seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada, óptimo Teófilo, a fin de que conozcas bien la certidumbre de las palabras en que fuiste instruido. Anunciación del nacimiento del precursor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer, que descendía de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irreprensible. Mas no tenían hijos porque Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un día que estaba de servicio delante de Dios en el turno de su clase, fue designado, según la usanza sacerdotal, para entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba en oración afuera. Era la hora del incienso. Apareciósele entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de los perfumes. Al verle, Zacarías se turbó y lo invadió el temor.
Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan. Te traerá gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni bebida embriagante, y será colmado del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y los rebeldes a la sabiduría de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer ha pasado los días. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que asisto a la vista de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte esta feliz nueva. He aquí que quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no creíste a mis palabras, que se cumplirán a tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardase en el santuario. Cuando salió por fin, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Les hacía señas con la cabeza y permaneció sin decir palabra. Y cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a su casa. Después de aquel tiempo, Isabel, su mujer, concibió y se mantuvo escondida durante 5 meses, diciendo: He ahí lo que el Señor ha hecho por mí en los días en que me ha mirado para quitar mi oprobio entre los hombres. El ángel Gabriel anuncia a María la encarnación del Verbo. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y está en su 6º mes, la que era llamada estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra. Y el ángel la dejó. Visita de María a Isabel. El Magnificat. En aquellos días, María se levantó y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y sucedió, cuando Isabel oyó el saludo de María, que el niño dio saltos en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó en voz alta y dijo:
Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde me viene a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pues desde el mismo instante en que tu saludo sonó en mis oídos, el Hijo saltó de gozo en mi seno. Y dichosa la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que se le dijo de parte del Señor. Y María dijo: Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandezas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia para los que le temen va de generación en generación. Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los que se engrieron en los pensamientos de su corazón. Bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños. Llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, recordando la misericordia conforme lo dijera a nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre. Y quedóse María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Nacimiento del precursor, el Benedictus. Y a Isabel le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Al oír los vecinos y los parientes la gran misericordia que con ella había usado el Señor, se regocijaron con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y querían darle el nombre de su padre, Zacarías. Entonces la madre dijo: No, su nombre ha de ser Juan. Le dijeron: Pero nadie hay en tu parentela que lleve ese nombre. Preguntaron pues por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto le fue abierta la boca y lengua, y se puso a hablar y a bendecir a Dios. Y sobrecogió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se hablaba de todas estas cosas. Y todos los que las oían las grababan en sus corazones, diciendo: ¿Qué será este niño? Pues la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue colmado del Espíritu Santo y profetizó así: Bendito seas el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo había anunciado por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos, un Salvador para librarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, usando de misericordia con nuestros padres y acercándose de su santa alianza y acordándose de su santa alianza, según el juramento hecho a Abraham nuestro padre, de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, pequeñuelo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación en la remisión de sus pecados. Gracias a las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, por las que nos visitará desde lo alto, el oriente, para iluminar a los que en tinieblas y en sombra de muerte yacen, y dirigir nuestros pies por el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y habitó en los desiertos hasta el día de darse a conocer a Israel. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta lectura continuada de las Sagradas Escrituras. Recuerden complementar esta lectura con el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Gracias.